Si os digo que Speymater es una asociación provida, la asociación provida de la Iglesia, pues lo siguiente que pensaréis es, bueno, ¿y qué tendrá que ver esto de una asociación provida con las heridas del alma? ¿Qué tendrá que ver esto con el Sagrado Corazón de Jesús, no? Bueno, pues en realidad lo tiene que ver absolutamente todo. Yo, que no tengo grandes estudios ni teológicos, ni espirituales, ni de casi nada, bueno, de economía, pero no viene al caso, ¿no? Pues lo que quería contar sobre todo es una experiencia personal, ¿no? ¿Cuál ha sido mi experiencia personal? Y yo creo que ahí vais a ver qué relación tiene esto de ser una asociación provida de la Iglesia con el corazón de Jesús y con las heridas en el alma de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que voy a contar es un camino que el Señor pues me ha hecho recorrer, que me ha ido mostrando las cosas o las lecciones que he ido aprendiendo y me ha ido enseñando. Bueno, y yo creo que esto da para mucho, ¿no? Y para las que todavía me quedan por aprender. Bueno, pues vamos a empezar con la primera lección. Yo he sido provida siempre, de una manera intuitiva, ¿no? Sin tener grandes conocimientos. Y entonces, cuando me pongo a pensar en eso, pues guardo un recuerdo de cuando iba y venía al colegio andando. Había un tinte que hacía esquina y que tenía, bueno, si conocéis Madrid, entre Alberto Alcocer y Doctor Fleming, había un tinte donde yo pasaba para ir al colegio todos los días, para ir y para volver, que podía ir por la otra esquina, pero pasaba siempre por ahí. Y entonces ahí había dos fotografías que luego han sido muy famosas, ¿no? Pues de bebés abortados. Y yo siempre pues lo miraba, ¿no? Por una parte con cierto horror, pero por otra parte sin poder dejar de mirar. Y esa es la primera lección que he ido aprendiendo y que pues voy a contar, ¿no? Y es que en la vida emocional, en la vida interior de una persona, no existe el espacio ni el tiempo. Y eso quiere decir que experiencias que hemos vivido en el pasado, lo que me ha afectado, lo que me ha dolido, las experiencias que yo he tenido pues en mi niñez, en mi adolescencia o en mi vida adulta, pues tiene vigencia en el tiempo, ¿no? Bueno, muchos años después de esa experiencia del tinte, que yo debía tener pues 13 o 14, iba con el uniforme, ¿no? Pues de la primera ley del aborto en España, pues me empiezo a involucrar, digamos, en el movimiento Provida. Bueno, y eso de una manera habitual, ¿vale? No como iglesia, sino, bueno, pues en una asociación Provida normal y corriente de voluntaria, ¿no? Y a la vez que eso, coincidiendo en el tiempo, que luego os contaré que no fue como tal coincidencia, pues yo que había trabajado en la empresa privada y había sido consultor de traje de chaqueta y no sé qué, y director financiero, pues me hago profe de colegio, del María Auxiliadora, para ser más exactos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo tengo como la sensación como que Dios me tiene en formación, ¿no? De que me tengo que enterar muchas cosas que yo hasta el momento no me había enterado, ¿no? Y que me permite, pues, de repente pasar al movimiento Provida de una manera, pues, más activa y también dar clases en un cole, pues, hablar con personas, pues de muy diferente clase, ¿no? Porque a veces tenemos la sensación de que todo esto de las personas que tienen esta experiencia o que se plantean abortar es una vida marginal, pero eso no es verdad. O sea, quiero decir, sí que hablas con personas de vida marginal, conoces a prostitutas, a inmigrantes sin papeles, a mujeres amas de casa sin problemas de dinero, pero siempre deprimidas. Bueno, pues muchos tipos de personas diferentes, ¿no? Y entonces a mí se me empiezan a abrir los ojos y yo digo, bueno, a mí me da la sensación como que encima de la realidad hay una alfombra y todo parece normal. Tú vas por la calle y ves a la gente y bueno, pues parece que todo el mundo es normal, ¿no? Vas a la salida de un colegio, ves a la gente y tal, bueno, todo parece normal, ¿no? Pero si levantas un poquito en la esquina esa especie de tapita de la alfombra, pues lo que hay debajo no se corresponde para nada a lo que uno ve, ¿no? Y esta fue mi segunda lección. Cuánto dolor y cuánto sufrimiento hay en las personas y no lo vemos. No es que nos dé igual, es que ni siquiera lo vemos, ¿no? Pasamos
y no nos enteramos de lo que están sufriendo las personas cerca nuestro, ¿no? Es como la parábola del buen samaritano. Pues yo estoy casi convencida de que esos que pasan de largo ni siquiera es que tuvieran esa intención de pasar de largo, sino que no los vemos, ¿no? Y yo no lo había visto nunca, no lo había visto nunca. Y no es necesario para ver el dolor y el sufrimiento de las personas irse a un ambiente marginal, no. Es que están sufriendo las personas que están al lado nuestro y yo hasta ese momento no lo había visto o quizá no lo vemos, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé, porque vamos un poco a nuestra bola, porque nos miramos a nosotros mismos, porque se nos endurece el corazón. Pero cuando lo ves, madre mía, qué dolor, ¿no? ¿Os dais cuenta? Cuando hay un suicidio, toda la gente de alrededor lo primero que hace es quedarse sorprendida. Pero bueno, pero si yo le he cruzado todos los días y este hombre parecía que era normal, parecía que no pasaba nada, ¿no? ¿Y cuál era el sufrimiento de esa persona para haber tomado una decisión de suicidarse? Y nosotros nada, no nos enteramos. No siquiera por maldad, pero no nos enteramos, ¿no? Segunda lección. Tercera lección. Yo, como todo el mundo en la adolescencia, bueno, a algunos se le prolonga indefinidamente, ¿no? Pero bueno, pues cuando uno ve la lista de los mandamientos, ¿no? O le hablan del pecado, pues le da la sensación de que es una cosa la mar de apetecible, pero que me tendré que cortar, ¿no? Es como si ves una tarta de chocolate y dices, bueno, no me la puedo comer, está muy rica, pero no me la como porque me voy a poner como una morsa, no. Y entonces el pecado es lo mismo, ¿no? Es una cosa que está bien, pero yo no puedo porque si no, voy a ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, hay mucha gente que sigue pensando eso. Eso lo cuenta muy gracioso el obispo de Alcalá, don Juan Antonio, que habla de una discoteca que hay en Valencia que se llama El Dulce Pecado. Y es que estaba justo en el camino del obispado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que te das cuenta? Pues que realmente el pecado no es una tarta que está buenísima y que no haces porque está mal, sino que es algo que destruye. Y hay que ver cómo destruye, ¿eh? Y destruye en varios sentidos, o sea que destruye al que lo hace y destruye al que lo recibe. Yo creo que no hay ninguna experiencia más horrorosa que pueda vivir una persona que el tema de un aborto provocado, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues el primero, que es algo tan intrínsecamente pues contrario a nuestra naturaleza, ¿no? Que una madre pues participe en la muerte de su hijo. Y luego porque esa persona queda terriblemente dañada, ¿no? Primero de todo, pues por ese engaño que ha sufrido de todo el mundo que le ha dicho que bien, que no pasaba nada y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues de mi primera experiencia, digamos, provida, que son rescates, ¿no? Bueno, pues hablar con estas personas que están en riesgo, pues el Señor me empieza a enseñar, digamos, otra cosa, ¿no? Que son las heridas interiores de las personas, no solamente de aquellas que venían en riesgo, sino sobre todo de las personas que han abortado, ¿no? Y normalmente, porque además no solamente, o sea, unido a esta herida, pues hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas experiencias traumáticas y dolorosas, ¿no? Esto pues me hace pensar, ¿no? de cómo realmente somos producto de todas las experiencias de nuestra vida que hemos pasado, cómo esas experiencias determinan la manera en la que afrontamos el presente y cómo muchas veces ante una nimiedad pues reaccionamos de una manera muy violenta o le damos importancia a cosas muy pequeñas porque tenemos una herida detrás, ¿no? Tenemos ataduras en nuestras vidas de esas heridas. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, pues tiene múltiples orígenes, pero hay uno principal y luego vamos a ir todavía al de más atrás. Y el primero es el siguiente, porque nosotros o una persona satisface sus necesidades por medio del amor. Y cuando no lo tiene de alguna de las maneras, pues sufre una herida grandísima. Esa falta de amor, ¿vale? A veces es consecuencia de nuestras decisiones, de nuestro propio pecado de alguna manera, y a veces es otro el que nos lo inflige, y no es culpa nuestra, ¿no? Y esto, bueno, pues voy a enumerar unos cuantos ejemplos, ¿no? Esto puede venir de la propia infancia, cuando no nos han hecho suficiente caso, o nos han hecho demasiado caso. ¿Cuánto dolor hay, por ejemplo, de los motes que a uno le ponían en el colegio? ¿Cuánto dolor de haber sido el gafotas, el bola o cualquier cosa parecida, ¿no?
el bullying, el no haber sido escuchado, el llegar a casa y que nadie se preocupe de qué ha pasado, un mal de nuestros días terriblemente extendido, más en las mujeres que en los varones, también en los varones, el tema del abuso, ¿vale? En esta sociedad hipersexualizada, ¿cuántos menores no han sufrido esos abusos? A veces la sobreprotección incluso, que te hace sentirte pues incapaz de cualquier otra cosa después. Padres alcohólicos, padres drogadictos, sustitución del regalo por amor, cuando te dan un regalo pero realmente sabes que de alguna manera te están comprando. Yo he conocido personas cuya vida ha sido truncada por una frase que ya veréis qué dura es, ¿no? De su madre decirla: ¿por qué haber abortado a tu hermano? Tenía que haberte abortado a ti. Pues esas son cosas que se dicen, ¿no? O no vales nada, nunca llegarás a nada, ¿no? ¿Cuántas vidas han sido truncadas por estas cosas que les han dicho en la infancia? En la adolescencia hay todavía más heridas, ¿no? En este mismo sentido. Y yo os quiero hablar de una en concreto, ¿no? Aparte, pues bueno, de tantas cosas que pueden suceder, de las malas relaciones con los compañeros, de la incomprensión en casa, del ser excluido de los grupos, ¿no? ¿Cuánto sufre un adolescente al que no encuentra su grupo de amigos o le echan o no le invitan a una fiesta a la que va todo el mundo? Pero bueno, yo creo que el mayor daño que sufren los adolescentes hoy en día es el siguiente. Yo, cuando me tocaron hacer profe, pues te toca lo peor, ¿vale? Entre comillas, ¿no? Entonces a mí me tocó lo que se llama el desdoble y que es el pelotón de los torpes, ¿no? El pelotón de los torpes de matemáticas, ¿no? Y había solamente 6 o 7 de primero y segundo de la ESO. Realmente hay gente que es la negación de las matemáticas, ¿eh? Vale, bueno. Pero bueno, como me tocó todo el año con este pelotón de avanzados y era una clase muy chiquitita la de desdoble, pues había 5 o 6, ¿no? Entonces, bueno, todo el año las matemáticas, que son 5 o 6 horas a la semana, con 5 o 6 adolescentes, pues les da tiempo a contarte de todo. Porque yo cuando empecé a ser profe me parecía como que los adolescentes no querían hablar con los adultos, pero eso es lo contrario, están locos por contarle su vida a un adulto, ¿no? Bueno, entonces había un niño en ese colegio que a mí me parecía un horror, pero a todas les encantaba. Es que me parecía además hasta enano era, pero bueno, a todas les encantaba. Bueno, entonces una de las historias que me contaron, bueno, que es un poquito fuerte, pero es que la voy a contar porque a mí se me saltaron las lágrimas y de alguna manera me marcó mucho, ¿no? Bueno, pues estábamos ahí en clase de refuerzo y los últimos 10 minutos que ya pues había comentarios diversos, pues me cuentan que a una de las chicas que no estaba en refuerzo, le gustaba como a todos, ¿no? Y lo sabía, pero tenía otra novia. Entonces, cuando a le deja la otra novia, llama a esta otra chica y le dice: ay, es que estoy un poco deprimida, que a ver si tú y yo hacemos alguna cosa para que me relaje. Entonces me pareció tan sumamente espantoso, ¿no? O sea, que cómo podía cosificar y tratar como un Kleenex, y no voy a decir una expresión más fea, ¿no? O sea, como papel de váter a una persona que se me saltaban las lágrimas de 13 años, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando a veces pues de la promiscuidad, digamos, entre la juventud, nos da la sensación de que lo peor que les puede pasar, que se cojan una enfermedad, que tengan un embarazo imprevisto. Bueno, pues eso puede pasar, pero no es lo peor que les puede pasar y además es la ruleta rusa. Lo peor que les pasa es el sentimiento. ¿Os imagináis cómo tiene que sentirse esa niña? ¿Vale? A quien le hacen esa proposición, sentirse realmente una cosa, un objeto en manos de otro. Y cómo tiene que sentirse, o sea, si realmente personas que han pasado por esa experiencia y que desde los 13 años las llevan tratando como un objeto y pasando de uno a otro, si pueden después de mayores, con ese sentimiento pues de suciedad, de utilización, tener una relación, casarse, no. El daño que se hace a esas personas es terrible, ¿no? En el matrimonio, pues muchos también, muchos conflictos, infidelidades, un cónyuge pues con cualquier vicio, ¿no? Alcohólico, drogadicto, el horror de la separación, el maltrato, incluso psicológico, ¿no? ¿Quién no ha visto, a lo mejor los maltratadores no lo suelen hacer en público, pero quién no ha visto al marido decir: tú cállate que no sabes,
o a la mujer, vamos, que no quiero ser en ese sentido feminista, ¿no? En el trabajo, cuando el tema del moving, eso es durísimo, los comentarios crueles, todo eso deja una huella indeleble, ¿no? Y todas esas cosas salen cuando tú estás hablando con una persona, pues en esa experiencia que yo he tenido, ¿no? Bueno, vamos con la quinta lección que aprendí de todo esto. He dicho una serie de cosas o de experiencias traumáticas, pero hay otra cosa peor y que no he nombrado, ¿no? ¿Y qué es hecho? Pues, bueno, pues si todas estas cosas concretísimas vienen de esa falta de amor, hay una falta de amor aún peor para nosotros, que es, y para ella, o sea, para las personas, para todos, ¿no? Que es la ausencia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, igual que hemos dicho que nuestras necesidades se cubren con el amor, pues bueno, nosotros, como decía San Agustín, pues estamos hechos para Dios y hasta que ese amor, no somos completos con ese amor, pues no terminamos de ser felices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una persona no conoce a Dios, no ha vivido ese amor y no tiene agua donde beber, pues bebe en los charcos. Y los charcos nos envenenan, ¿no? ¿Cuánta gente que lleva una vida, entre comillas, y con la expresión de San Francisco de Sales que me encanta, ¿no? De moral distraída, ¿no? En realidad lo único que están buscando es saciar esa sed de amor que no saben dónde saciar y que sacian en los charcos, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta pues, de ese inmenso drama humano, ¿no? No solamente, atención, que esto es aún peor, ¿no? El que uno ve fuera de sí, sino el que ve dentro de sí. Porque todas estas heridas, unas u otras, y este drama también pues del no vivir en ese amor de Dios también, y de todas tus miserias, también lo ves en ti mismo, no solo en los demás. Entonces, cuando yo me di cuenta de este drama humano, ¿qué es lo que me dice a mí el Señor con eso? Pues que en realidad aquí hay algo mucho más profundo. La raíz de todo esto no es solamente un tema económico de «ay, pobres que se quedan embarazadas y no tienen recurso económico». No vamos a decir que ese no sea un problema, ¿no? Ni que no haya que atajarlo, pero no es el problema. El problema tampoco es que determinados políticos sean corruptos o creen leyes inicuas, que también es un problema. No. El problema, esta falta de Dios y estas heridas en el alma, esto es la raíz misma del problema y es ahí donde tenemos que atacar. ¿Qué es lo que pasa con estas heridas? Bueno, pues que nos atan, nos producen rencor y nos incapacitan para amar, ¿no? Este dolor interior que tienen las personas y estas heridas pues se manifiestan en nuestras conversaciones, en nuestras actitudes, en nuestra salud física, en nuestras relaciones con los demás, ¿no? En esta desconfianza, establecer una relación más personal con alguien por miedo a volver a ser herido, temor y desconfianza hacia los demás, ¿no? Como dice el refrán de piensa mal y acertarás, un aislamiento para que todas esas heridas no salgan a la superficie, una amargura, un sentimiento trágico de la vida, ¿no? Una actitud muy crítica con los demás, con nosotros mismos, todo eso viene de las heridas, ¿no? Relaciones rotas, yo ya no me puedo ver con objetividad, ¿no? Mi mirada ha sido perturbada, no me puedo ver como veo a Dios. Y una insensibilidad muy grande, ¿no? También esta insensibilidad hace que no pueda ver el dolor a los demás. Empezamos con la sexta lección que aprendí después de todo esto, y esta empieza a ser más positiva, ¿no? Y es que Dios se acerca a nosotros justamente a través de estas heridas, ¿no? Yo creo que también mi experiencia personal de sanación pues empezó en un momento también de gran sufrimiento, ¿no? Eso ya no os lo voy a contar hoy, pero bueno, eso no aporta mucho a la charla, ¿no? Pero es verdad que uno puede estar tonteando en la vida mucho tiempo sin darse cuenta,
O bueno, y siendo cristiano, ¿no? Bueno, pues tú vas a misa, procuras, incluso hasta te confiesas, rezas por la noche, pero sin enterarte de que va la fiesta, ¿eh? Porque yo he vivido muchos años sin enterarme de que iba la fiesta y yo creo que me he enterado hasta donde me he enterado, ¿no? Igual dentro de unos años digo, pues entonces todavía no lo había terminado yo de enterarme. Pero cuando uno tiene un dolor muy grande, una herida muy grande, entonces Dios te deja de ser indiferente, ¿no? Yo tengo 2 vecinas que han perdido un hijo, ¿no? Una de ellas, pues era una niña que vino mal, duró lo que duró, y otra de ellas que fue, pues murió un hijo suyo con 9 años, ¿no? Y realmente yo me he dado cuenta, bueno, sobre todo en mi época de marujeo, que bajaba a los niños al parque y charlaba con las vecinas, ya los niños ya se bajan solitos y ya no tengo esa relación con las vecinas, ¿no? Pero tú te das cuenta que cuando una persona ha pasado por una experiencia muy traumática, Dios le deja de ser indiferente. A veces le deja de ser indiferente porque se enfada con él, pero ya nunca más le vuelve a ser indiferente, ¿no? Y entonces estas personas que se atienden en el proyecto Raquel, que han pasado por esta experiencia del aborto provocado, también hay un cambio cualitativo, ¿no? La mayoría de ellas, cuando se les pregunta si ha cambiado su relación con Dios, ha cambiado. Y en muchos casos que puede parecer lo contrario para bien, ¿no? Porque yo creo que Dios aprovecha pues ese resquicio que le dejamos, ¿no? Aunque también he visto, y con gran dolor vemos, que existe el libre albedrío y que aunque Dios te dé esa ocasión y ese tren, también hay gente que no quiere salvarse, que no quiere ser sanada, ¿no? Y a veces pues es muy duro, ¿no? Siguiente cosa, vivimos en un mundo en el que todo es mentira, o la mayoría de las cosas, ¿no? Pero no solo las mentiras que nos cuentan, sino las mentiras que nos contamos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando una persona me cuenta una cosa, normalmente hay varias versiones, ¿no? Una primera versión de la historia que ella ha construido para los demás, ¿no? Para hacer, digamos, aceptable su posición, para justificar las cosas que ha hecho. Esa es una primera versión. Luego siempre profundizando llega una segunda versión, que es la versión que cada uno nos contamos a nosotros mismos de nuestra propia vida, ¿no? Para hacernosla aceptable, para no enfrentarnos a una verdad que no queremos ver, aunque sigue todavía en el fondo, ¿no? Y es verdad pues que nos gusta mucho vivir con los ojos cerrados, porque a veces está más a gusto, ¿no? Si os dais cuenta que cuando una persona, por ejemplo, tiene un problema, tiene una adicción, lo primero que hace es negarlo. No, hombre, no. Yo no soy alcohólico, ¿no? Es que, bueno, pues de vez en cuando me gusta tomar algo, ¿no? O incluso, bueno, sin ser una cosa tan fuerte, ¿no? Cuando dices, bueno, yo fumo de vez en cuando, pero bueno, que no pasa nada porque cuando quiero lo puedo dejar. Pues mentira que me estoy contando. Es como los niños, ¿no? Que cuando juegan al escondite se tapan los ojos y pensando que tapándose los ojos, y como ellos no ven, los demás tampoco les están viendo, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Pero el problema está en que cuando uno abre los ojos, las cosas no han mejorado, sino que normalmente va peor, ¿no? Ese es un problema que nos cuesta mucho asumir, el tema de la verdad, ¿no? Y de las mentiras, del autoengañarnos, ¿no? Si no empezamos por ahí, no llegamos a nada, ¿no? Siguiente lección. Una cosa que ha sido uno de los lemas aquí de una de las semanas del corazón de Jesús y que a mí me encanta, ¿no? Que es Dios tiene corazón. Dios siente y tiene sentimientos, ¿no? Hay un libro que se llama Él y yo, ¿no? Muy bonito, de Gabriel Bossis o algo así, bueno, no me acuerdo muy bien cómo se llama el apellido, en el que pues, el Señor le dice a ella, yo soy el más sensible de todos los hombres, ¿no? Y es verdad. O sea, una cosa, aunque sea muy pequeñita, ese día no, ella, por ejemplo, pues ese día no pudo ir a misa, pues cuánto le duele al Señor que ese día no puedas acercarte a Él, ¿no? Realmente el Señor es muy sensible y tiene un corazón pues muy tierno, ¿no? Entonces, Él realmente conoce ese dolor, oye esos gritos, ¿no? Se identifica con nuestro dolor, ¿no? Porque Él también lo ha pasado y Él también ha llorado y Él también se ha sentido mal, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní,
Pues le dice, comenzó a sentir tristeza y angustia. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Realmente lo pasó mal, mal. Porque a veces, a mí no me gusta nada cuando ponen, la mayoría de las películas que ponen sobre el Evangelio, está Jesús siempre como que parece que está flotando, ¿no? Como con cara ya de estar beatificado, que no sufre, ni padece, ni llora, ni ríe, ni tiene hambre, ni sed, ni nada le afecta, ¿no? Sino que está así como directamente una estatua, ¿no? Pero es que él no es así, ¿no? Él ha sufrido todas esas cosas, ha sufrido, por ejemplo, el dolor de ser incomprendido incluso por su familia, no su madre, pero bueno, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, efectivamente ni sus propios hermanos creían en él, ¿no? Pues él también se ha sentido rechazado, ¿no? No digamos nada si él ha sentido como nuestras heridas también, pues en la pasión, ¿no? El maltrato, la burla, le escarnecían, vamos, le tomaban el pelo, le maltrataban, se burlaban de él. Otro pasaje del Evangelio que a mí me encanta, ¿no? Que es cuando Jesús está va a ver a su amigo Lázaro y pone, se conmueve, se estremeció en el espíritu, se conmovió y lloró. A mí esto me llamó mucho la atención porque este Evangelio del se conmovió y lloró, pues es el que tocó, bueno, es el que eligieron en la misa cuando murió mi padre, ¿no? Cuando nos lo explicaba a mí me dio mucho consuelo. ¿En qué sentido? Pues que a veces pensamos que porque tenemos fe y sabemos que hay una vida después de la vida y que esa persona pues la reencontraremos, parece que tenemos que quedarnos igual, ¿no? Bueno, pues no llore mujer si esto va a resucitar. Bueno, sí ha resucitado, pero es que aquí no está, ¿no? Entonces me consola mucho, o sea, pues ver cómo Jesús también pues llora. Hombre, nadie más que él sabía que Lázaro iba a resucitar, ¿no? No solamente en ese momento, sino... Pero pues, ve la gente, ve un entierro y él se conmueve y llora, ¿no? Dios tiene ese corazón y un corazón muy sensible, ¿no? Sabe lo que me ha ocurrido, dice el Salmo, toma en cuenta mis lamentos, registro tu llanto en mi libro. El Señor sabe lo que nos ha herido, incluso antes de nacer. Nosotros, claro. Desde el vientre de la madre, ¿no? Esto es precioso, ¿no? No me llega aún la palabra en la boca y tú la sabes todo. Me cubres con tu palma. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que desde antes de nacer él ya lo estaba viendo, él estaba sintiendo conmigo, ¿no? No le es indiferente mis padecimientos. A veces, como sufrimos por unas cosas muy pequeñas, nos da la sensación como que el Señor no le importa un pimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo he sufrido porque he ido a un sitio y mi amiga fulanita no me ha saludado, bueno, es que es una frivolidad, es una cosa muy pequeña, ¿no? Yo creo que al Señor no le tiene que importar, pero si eso para mí ha supuesto un sufrimiento, si es un sufrimiento, al Señor le duele también, ¿no? O el Señor no le importa lo que yo estoy sufriendo a causa de mi aborto porque la culpa la he tenido yo. Pues es que al Señor sí le importa, aunque la culpa la hayas tenido tú, ¿no? Novena lección. Bueno, pues que solo Dios nos salva y solo Dios nos sana de nuestras heridas, ¿no? Son sus heridas, como dicen en Isaías, qué cosa tan bonita, ¿no? Qué cosa tan bonita, ¿no? Que en sus heridas fuimos sanados. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo fue sobre él y por su llaga fuimos curados, ¿no? A veces nos da la sensación de que todo esto es muy espiritual, pero es que nuestras heridas son estas cosas que he estado nombrando antes, ¿no? Ese sentirnos rechazados, esa falta de amor, todas esas experiencias. Y bueno, ahora que estamos en la era de los psicólogos, y no es que me quiera meter con ellos, ¿no? Pero que nos lo meten por todas partes, pues yo pienso en el Evangelio de la hemorroísa, ¿no? Que la pobrecilla mía llevaba, dice el Evangelio, toda su fortuna gastada en médicos y nada, ¿no? Pues ¿cuántas veces gastamos también toda nuestra fortuna en tratamientos? Y resulta que
no nos curamos nunca, ¿no? Y no nos curamos porque finalmente es una herida que llevamos en el alma. Todas esas heridas las llevamos en el corazón. Y no las llevamos solamente en la psicología. Y si el Señor no las sana, no las sana nadie, ¿no? Siguiente lección. Las personas no cambian porque se convenzan de que moralmente algo está bien o está mal. Las personas solo cambian de vida cuando tienen una experiencia de amor. Por ejemplo muy tonto, ¿no? Chico adolescente bala perdida, ¿no? Que de repente encuentra una novia y la novia le pone más tieso que un palo y le formaliza, ¿no? Mientras que sus padres han estado intentando. Pues sí, realmente es esa experiencia de amor, es encontrarse con alguien que le hace cambiar de vida. No que moralmente esto esté bien o esto esté mal. Entonces, ¿cuándo las personas yo he visto que han cambiado de vida? Cuando han tenido un encuentro con alguien, cuando han tenido un encuentro con el Señor, cuando han sentido una experiencia de amor incondicional. Eso les hace cambiar. Las charlas morales sobre esto está bien, esto está mal, yo no he visto nunca convencer a nadie, desgraciadamente, ¿no? Y a lo mejor hay que darlas también, ¿no? No digo yo que no. Pero yo no he visto a nadie cambiar porque alguien le haya dado una charla. Alguien ha cambiado porque ha tenido una experiencia. Yo una vez conocí una chica a la que, bueno, pues en uno de los rescates que tuvimos, ¿no? Antes de fundar Spain Matter como iglesia, ¿no? Y era una chica rumana, que yo no he visto una niña más guapa de verdad en los días de mi vida, ¿eh? Con unos ojos violetas, bueno, una cosa espectacular, ¿no? Entonces esta chica estaba trabajando interna en una casa y no la dejaban salir, o sea, estaba la pobrecilla como en un régimen de esclavitud, ¿no? Entonces, para poder hablar con nosotras, tuvo que decir que tenía que ir a bajar la basura y tuvimos una conversación con ella, porque, bueno, estaba embarazada, en los cubos de basura. Lo cual ya fue bastante fuerte, ¿no? Y entonces esta mujer dijo una cosa que a mí me conmovió, y no fue la primera vez que lo he oído, ¿no? Y dijo, es la primera vez en todos los días de mi vida que alguien hace algo por mí gratis. Nunca nadie había hecho algo por mí gratis, ¿no? Y realmente, ¿cuándo cambia alguien? Cuando se encuentra con un amor incondicional, directamente en experiencia del Señor o a través, normalmente, una experiencia mediata, ¿no? Uy, lo que me estoy enrollando. Bueno, ya casi, y la última lección, ¿no? Cuando una persona piensa en sanarse o hace planes para cambiar su vida, yo así no puedo seguir, me encuentro fatal, tengo que superar esto y no sé qué, pues intenta cambiar de fuera hacia adentro, ¿no? Intenta cambiar sus circunstancias pensando que cambiando sus circunstancias va a cambiar su interior. Y eso, desgraciadamente, no funciona. Por ejemplo, ¿cuánta gente? Bueno, es que el día que encuentre un trabajo, el día que encuentre no sé qué, pensando que cuando cambian las circunstancias va a cambiar ella. Y no, porque hay veces que cambian sus circunstancias, pero si su interior no está bien, de fuera adentro, nunca se cambia nada. Bueno, pues a través de estas lecciones, pues también he aprendido después, como segunda parte de lo que el Señor me ha ido enseñando, en la experiencia, que no con grandes libros, bueno, alguna cosita he leído, pero poco. ¿Cuál es el proceso que sigue el Señor para sanar a una persona, no? Pues el primer paso, hay dos grandes etapas, la verdad y el perdón. ¿Qué significa la verdad? Bueno, pues que para que una persona sea sanada, lo primero que tiene que hacer es querer, porque si no quieres, no hay nada que hacer, ¿no? Entender esa necesidad de sanación y de enfrentarse a sus heridas, ¿no? El mayor pecado del mundo es la soberbia y bueno, pues es el pecado del demonio y es imperdonable. Yo igual voy a decir una aberración, ¿no? Pero siempre me he preguntado por qué Dios no perdonó a los ángeles, ¿no? Igual digo una barbaridad teológica, luego me corregís si acaso, ¿no? Bueno, entonces la respuesta que yo me he dado o que he encontrado es la siguiente, ¿no? Hay un único pecado que no se puede perdonar y la soberbia. ¿Por qué? Porque si yo no quiero ser perdonado, pues no hay manera.
Entonces, si yo creo que no necesito nada, si yo creo que no necesito nada, si yo no me dejo perdonar, pues por más que Dios quiera y esté loco por perdonarme, pues no hay tu tía, ¿no? Se choca con el libre albedrío. Y es durísimo chocarse con el libre albedrío, porque yo he conocido personas que haces por ayudarlas de todo, que las das 800.000 oportunidades. Oye, como esa persona no le dé la gana, no hay manera. Y es muy duro, o sea, ver cómo esa persona va cuesta abajo y tú le ofreces, venga a ofrecerle cables y no los coge. Pero bueno, es que el libre albedrío es así, ¿no? ¿Por qué también nos falta entenderlo? Pues bueno, porque no reconocemos que necesitamos ayuda. Y eso es algo muy español y más que todo castellano, Bueno, ¿por qué? Nosotros siempre tenemos muchas más personas de América Latina, ¿no? ¿Y por qué? ¿Porque haya muchas más? No. Porque tienen más costumbre de dejarse ayudar y de decir, oye, necesito algo. Pero los españoles, y más todavía los castellanos, pues son de que los trapos sucios se lavan en casa, ¿vale? Y que yo puedo estar muriéndome, pero de cara al exterior tengo que dar una apariencia la mar de firme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que nos engañamos y nos mentimos. Bueno, a mí no me pasa nada. Bueno, yo esto ya lo he superado. Bueno, si esto a mí no me ha afectado, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer es reconocerlo, ¿no? Y eso es un camino difícil, ¿no? O sea, andar por el pasado, reconocer lo que nunca he reconocido, aceptar lo que nunca he aceptado y confesar lo que nunca he confesado, ¿no? Tengo, por lo tanto, que traerlo a la memoria, que recorrerlo, que verbalizarlo, que contarlo a alguien, ¿no? Hay mucha gente que dice, mejor no menearlo, ¿no? No voy a destapar la caja de Pandora. Bueno, pues a lo mejor hay un momento en concreto que es mejor no menearlo, pero lo malo que tienen las heridas es que cuando están mal cerradas hacen pus y la cosa se pone aún peor, ¿no? Siguiente cosa importante, el perdón. Entender qué es el perdón, que tenemos un concepto muy raro a veces de lo que es perdonar y por qué tengo que perdonar, como si cuando yo perdonara hiciera un favor a alguien, ¿no? Muchas veces pensamos que perdonar es olvidar, claro, y no podemos. Por más que me esfuerzo, ya hemos dicho antes que mi cabeza es una grabadora, ¿no? O bueno, esto se pasa con el tiempo. Pues siento decirlo que el tiempo no lo cura todo. O bueno, simplemente le voy a disculpar. Pues no, disculpar no es igual, ¿no? Disculpar es cuando alguien va andando y te pisa, perdona, disculpa, vale, te disculpo, ¿no? Nunca quisiste intención de pisarme, ¿no? Pues es algo mucho más profundo, ¿no? Y además porque hay una intrínseca relación entre pues lo que yo me perdone a mí mismo, que yo perdone a todas las personas que nos han ofendido y el perdón de Dios, ¿no? Si vemos, o yo en mis disquisiciones teológicas pensaba, perdónanos cuando, o sea, digamos que de alguna manera Dios condiciona su perdón al que tú también perdones, ¿no? Esto me parecía raro, ¿no? Es decir, como hicimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y eso nos lo dice muchas veces. Y yo me decía, bueno, o sea, no me estará aquí poniendo una condición el Señor, ¿no? O sea, no está condicionándose de alguna manera. Este perdón no es condicional porque me exige un requisito, ¿no? Que es que yo perdone a los demás. Bueno, pues que la cosa está en que si yo no me abro al perdón, no puedo hacer ninguna de las cosas. Quiero decir, yo no puedo sentirme perdonado si no he perdonado, o yo no puedo perdonar si no me he sentido perdonado. Que esas tres cosas del perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás y recibir ese perdón de Dios están tan intrínsecamente relacionados, ¿no? ¿Qué pasa? Que por más que Dios esté deseando perdonarme, si yo no me abro ese perdón, porque yo no merezco perdón, que al final es una forma de orgullo, de no reconocer pues, que yo soy miserable y puedo meter la pata hasta extremos inimaginables, ¿no? Pues si yo no puedo perdonar a los demás, no puedo recibir el perdón. Si yo no me siento perdonada, tampoco puedo perdonarme a mí mismo, ¿no? Eso es muy importante. Segundo paso fundamental, que ese es todavía, digamos, más desconocido, ¿no? Yo no puedo perdonar al aire. Quiero decir, muchas veces el sentimiento de rencor que tenemos es un sentimiento etéreo. Estoy enfadada con el mundo. ¿Quién no conoce gente que está resentida con la vida, con el mundo?
¿Puedo yo perdonar a la vida? ¿Puedo perdonar al mundo? Pues no. Entonces hay que saber realmente a quién perdonar y qué perdonar. Y otra cosa muy importante, perdonar o recibir el perdón es una cosa y sanarse es otra. Muchas veces nos quedamos en esta primera fase, ¿no? Yo he sido perdonada, pues a lo mejor he recibido el sacramento de la penitencia, o yo le digo te perdono. Pero el perdón no borra las consecuencias, no las borra. Si yo viene uno y me da una cuchillada, ¿vale? O como en la guerra, te pegan un tiro y dices yo te perdono, muy bien, yo te he perdonado, pero el tiro me lo has pegado y yo igual me he muerto, ¿vale? O si alguien me pega una cuchillada, entonces yo puedo perdonar a esa persona y ese es el principio de mi sanación. Pero eso no significa que yo esté sanada, porque yo he pedido perdón o he perdonado. Es una parte, ¿no? Requiere un proceso, vale, pues yo te perdono, pero ahora alguien me tendrá que poner 3 puntos en la herida que me está sangrando, ¿no? Y pues bueno, no nos damos cuenta de que hace falta esa sanación. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios no solo perdona, sino que sana. Yo, igual el que ha estado en otra charla, es que lo digo siempre, pero es que me encanta, ¿no? Pues con esta relación tan grande que hay de la Divina Misericordia, a mí lo que más me gusta de todo eso es lo siguiente, ¿no? Que misericordia no es solamente que Dios te perdone, sino que Dios te restaura, ¿no? Y dice, aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose, de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera y todo estuviera perdido, el milagro de la Divina Misericordia resalme ese alma en tu plenitud. Eso a mí me tiene fascinado, ¿no? Porque quiere decir que es que el perdón no es solamente, vale, te perdono, me he salvado, vale, sino que realmente todo ese daño que ha hecho, todas esas heridas, se pueden sanar y Dios está deseando hacerlo. Y si no me sanan, yo difícilmente puedo llegar a ser feliz, ¿no? Siguiente paso en relación también al perdón, pues que yo me tengo que abrir al perdón a Dios, porque lo tengo que recibir, es una gracia. Y si no rezo, no me llega. Quiero decir que esta acción de Dios siempre llega por medio de la oración, ¿no? Es verdad que yo puedo necesitar una serie de pasos previos, de charlas, de meditaciones, pero el milagro de la misericordia sucede siempre en la oración. Yo en mi experiencia, el proyecto Raquel, ha habido gente con la que he tenido reuniones y reuniones y llevábamos por la 7ª y 8ª sesión y nada, con una sensación de estar dándose golpes contra la pared muy grande. Pero cuando llegaba el momento pues, de llegar a la oración asistida y poner las circunstancias de esas personas delante del Señor, ahí es donde realmente se opera el cambio, ¿no? Es verdad que para que Dios pueda actuar esa persona ha habido que quitar a veces pues con un martillo y un cincel todas esas capas que tenía el corazón, ¿no? Pero al final, la obra final la hace Dios y la hace la oración. La hace siempre en la oración, ¿no? ¿Cómo a través de la oración? Pues reconociendo que yo soy curado a través de las heridas del Señor, que Él las ha llevado por mí, y que el Espíritu Santo me va a conceder esa sanación, ¿no? Lo que pidáis orando, creed que os recibiréis y os vendrá. Otros 2 pasos de sanación me parecen muy importantes, ¿no? 3 más, y ya con esto acabo, ¿no? Primero, dar las gracias. Es que si yo no he reconocido esa obra de sanación, si yo no reconozco lo que el Dios ha hecho en mí, pues para la siguiente vez no reconoceré o no sabré a quién acudir, ¿no? Si me creo que es una obra mía. Y es muy importante, incluso hay espiritualidades basadas en esto, en el agradecimiento, ¿no? Qué triste es en la sociedad en la que vivimos, no es que el ser humano durante el resto de la historia haya sido muy distinto, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora más que nunca nos da la sensación de que todo es nuestro derecho. Tengo derecho a la educación, tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a no sé qué. Parece que todo nos lo tienen que dar y no agradecemos, ¿no? Y si uno no agradece, realmente ni siquiera disfruta de las cosas. Pues si yo no le agradezco al Señor lo que ha hecho en mí, difícilmente podrá hacer más cosas en mí, ¿no? Siguiente paso fundamental,
y me costó más entenderlo, ¿no? Bueno, muy bien, has terminado tu proceso, has hecho ese proceso de sanación, te has liberado de heridas, pero es que luego llega el día siguiente. ¿Y qué pasa al día siguiente? Pues pasan dos cosas, ¿no? Que si yo no continúo con esa experiencia de sanación en una comunidad, pues mal. Yo sola, por más que el Espíritu Santo haya tenido una acción muy grande y haya curado mis heridas, si luego yo intento vivir yo sola mi fe, mal, no llego a ninguna parte, ¿no? Dios lo ha hecho de esa manera, ¿no? Y Dios nos lo ha hecho para que estemos en la Iglesia, y hace sus cosas a través de la Iglesia y salva a través de la Iglesia. Si después no estamos en una comunidad, no sirve de nada. Y una última, que es la siguiente, que esa también yo la he vivido, ¿no? Uno tiene una experiencia de Dios muy grande, en un momento determinado, de sanación, de misericordia, porque ha estado en unos ejercicios, porque ha seguido un proceso de sanación con Raquel, bueno, por N circunstancias, ¿no? Entonces uno se cree ya que ha llegado al culmen de la santidad. Bueno, ya estoy sanada, ya estoy convertida. Pues no. Esa experiencia es un punto de inflexión, una gracia muy grande que te da el Señor, pero muchas veces pensamos que a partir de ahí voy a vivir la vida beatífica, que no voy a tener malos momentos, que no voy a tener que reencontrarme con mis fallos de siempre, con mis miserias de siempre. Bueno, ya he recibido la sanación, gloria, gloria y aleluya. Y no es verdad, ¿no? Primero de todo porque mientras vivimos aquí y no hemos llegado a la vida eterna, pues estamos sujetos a fallo y a dolor. Y porque este regalo que nos hace el Señor y que está deseando hacerlo de sanación, pues es el principio de un camino. Pero vamos, que luego ya uno se da cuenta que la santidad no le invade, ¿eh? Vamos, que está en ese camino de santidad, pero bueno, que tiene un camino muy grande que seguir. Simplemente un corolario a todas estas lecciones que he ido aprendiendo, las que me quedan por aprender y sobre todo de profundizar, ¿no? Y es el siguiente. El corazón de Jesús está deseando sanarnos de nuestras heridas, está deseando acercarse. Se preocupa por todos, está pendiente de nuestros sufrimientos, aunque sean muy pequeñitos, porque es el día de cumpleaños y nuestro hijo no nos ha llamado, o porque sean muy gordos. Pero necesita manos. Igual que en la historia o en la vocación de Teresa de Calcuta, en esa segunda llamada, le decía, ven, sé tú mi luz, ¿no? El Señor necesitaba los brazos de las misioneras de la caridad, ¿no? Para poder amar en esos últimos momentos a esas personas, ¿no? Pues el Señor, para curar, para sanar a esta sociedad enferma, ¿no? A tanta gente que anda tan herida, también nos necesita. A lo mejor no tanto nuestros brazos, pero desde luego sí nuestro corazón para amar y para sanar a esas personas, ¿no? Este corazón de Jesús y esta nueva evangelización que están tan interrelacionados, yo creo que son más que nada una evangelización de la misericordia, ¿no? De la sanación de las heridas, una a una, y de curar pues al mundo herido de corazón a corazón, ¿no? Y ¿no es esto realmente la espiritualidad del corazón de Jesús? Pues bueno, creo haberos resuelto el misterio de cómo realmente la lucha por la vida o la vida es algo más que la vida material de esa persona, sino que es su vida en su integridad, también su vida espiritual. Y como para males que nos parecen, ¿no? Como la cultura de la muerte, que a priori nos parece que las verdaderas armas que podemos luchar son pues coger firmas, hacer manifestaciones, cosa que no digo yo que esté mal, pues las verdaderas armas que tenemos a nuestra disposición es esta, ¿no? Las armas que nos da el corazón de Jesús.